Recomendamos ver este programa en compañía de un adulto. Cuando nombro la poesía, no. Un saludo para todos ustedes, qué bueno que estén otra vez con nosotros. Los invitamos también a que le digan a sus amigos de que existe este programa improvisado que se llama El Viernes Vino. Y precisamente el día de hoy les queremos darles a conocer más bien, porque ustedes no tienen la ventaja de probar esta maravilla de vino que estamos compartiendo el día de hoy. Se llama Estoril. Este vino Estoril tiene 14 grados de alcohol. El detalle es que, aparte de que es fuertecito, es un vino dulce, lo cual quiere decir que uno termina enamorándose de él muy rapidito. Por aquí una amiga mía ya lleva media botella ya solita mientras nos sentamos aquí a organizar los micrófonos. Media tampoco. Es un vino dulce, entonces se puede acompañar con alguna carnita asadita y también para compartir con los amigos en alguna reunión especial y de pronto una tortica, no sé. El detalle es que como es tan sabroso al paladar, de pronto uno se va encarretando con él y termina con los cachetes rojitos, como va a terminar otra amiguita mía que estoy mirando en estos momentos y otra que estoy mirando aquí al ladito, y entonces empiezan a dar lora cuando no es. Recuerden que la semana pasada habíamos quedado en algo. El tema pasado era sobre el nadaísmo, y entonces habíamos dejado pendiente un autor de esa época, el que fundó el nadaísmo en el año 1958 en este país. Y entonces vamos a saludar a las dos personas que nos acompañan el día de hoy, porque el viernes vino Hola, vino Manuela, que yo también he estado ya por acá cuando estábamos hablando de poesía social, y bueno, vuelvo por acá, siguen a tomar vino y a hablar. A tomar vino y a hablar de literatura. De literatura. Y el viernes también vino otra vez. Hola, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes, a los que nos acompañan por las diferentes redes sociales. Y aquí estoy otra vez, Paula Andrea. Como Henry lo dijo, teníamos un tema pendiente, un tema que antoja, un tema que gusta. Todo lo que huele a revolución siempre nos va a gustar, todo lo que va en contra de la regla siempre nos va a gustar. Y teníamos un tema sobre el nadaísmo. Hablamos sobre nadaísmo, sobre sus influencias, sobre sus orígenes, sobre ese fundador que nos hace sentir muy orgullosos no solo de Colombia, sino de Antioquia. Y hoy traemos en específico a ese fundador, ¿cierto, Henry? Claro que sí. Su nombre, Gonzalo Arango. Bueno, para que... Un genio. De él no se puede decir sino un genio. Hay algunos que le dicen el Mesías de la literatura. Claro que sí. Como vos le decís, el Mesías de la literatura, estuvo estudiando en la Universidad de Antioquia Derecho, entró por allá por los años 1940 y algo, estuvo estudiando Derecho, casi en los 1950, y se salió al tercer año, se decepcionó tanto de la cátedra de Derecho como de su conexión con la iglesia en ese momento. Entonces, decepcionado del derecho y decepcionado de la carrera que había elegido, decide volver a su pueblo y decide empezar con esta locura que se llama nadaísmo, pero que ahorita vamos a hablar un poquito más acerca del nadaísmo. Para que empecemos a escuchar un poquito más sobre Gonzalo Arango, vamos a escuchar un poema. El poema dice así: Providencia no es palabra que cierra, es palabra que abre lo que encierra, que libera. Es pala que hunde hondo la semilla en la tierra, del su fondo nacerá el mundo que salvará el destierro a los condenados de la tierra. Muy particular, sobre todo en este poema de Gonzalo, cuando habla de providencia. Ya se ha hablado de que no se deberían hablar de ciertos municipios, voy a referirme solamente a Antioquia, que tengan algunas características especiales, y entonces se reparten por sus regiones. Ya en alguna época anterior se hablaba de la provincia como tal,
y precisamente ahí se habla de esa providencia porque es lo que viene de la provincia. Pero te voy a contar por qué Providencia. Resulta y sucede que Gonzalo Arango visitó un tiempo la isla de Providencia y estuvo muy amañado. Es muy charro Gonzalo Arango porque siempre fue una persona de contrastes y de contrastes muy extremistas. Entonces Gonzalo estuvo paseando entre el ateísmo absoluto y después estuvo buscando un poquito de mística religiosa, y en Providencia él encuentra esta mística religiosa y la practica por un tiempo, no declarado tampoco como Yoruba, que es una de las religiones que profesan allí, pero sí se estuvo con muchos de sus practicantes, estuvo conociendo mucho de esta cultura y le quedó sonando. Dentro del misticismo que era Gonzalo Arango, porque también él tenía mucho de místico, le quedó sonando esta religión de la isla San Andrés y Providencia, y por eso este poema, A Providencia. ¿Qué nos puede contar Manu de Gonzalo? Bueno, de Gonzalo, a mí sobre todo, yo creo que, no sé, aunque el nadaísmo, algunos dicen que es un movimiento que ya pasó, uno puede decir también que es algo que permanece en el tiempo, ¿cierto? Y más yo creo que hablando, por ejemplo, en la coyuntura actual, por ejemplo, en el libro que yo traigo hoy, que son manifiestos nadaístas, aquí no solamente está el primer manifiesto nadaísta, que es, digamos, de lo que más se habla, o lo que sale a relucir cuando uno habla de nadaísmo, sino también están manifiestos de otros nadaístas que, si bien no son inéditos, muchos solamente estuvieron una vez, o sea, desde que se transcribieron y ya. Es de Fallidos Editores, que es una editorial independiente. Este libro, no sé, supongo que recuerdan, no sé si los televidentes, que el año pasado acá en Yarumal tuvimos el Festival Nacional de Literatura. ¿Cómo era que se llamaba? Organizado precisamente por El Sueño del Pino, taller al cual pertenecemos nosotros tres, bueno, y algunos otros invitados que vamos a tener del taller. En esta ocasión le hicimos homenaje a Rogelio, o ¿cómo fue el último? Creo que fue en noviembre. Era Epifanías. Epifanías, sí. Y Epifanías se llamó el concurso también que se hizo. Pero fue en homenaje a Epifanio Mejía. ¿Epifanio Mejía? Sí, el año pasado lo hicimos en homenaje a Epifanio Mejía. Nos estuvo acompañando la editorial que nos trae Manu. Y pues, ¿qué podemos decir de los poetas que nos rodean o que nos acompañan, o de los literatos? La literatura siempre va a tener como estos contrastes. Hay literatura conservadora, hay literatura liberal, hay toda clase de literatura, pero también encontramos esa literatura nadaísta y esa poesía nadaísta. Así la palabra nazca aquí en Colombia y el movimiento nazca aquí en Colombia en manos de Gonzalo Arango, el nadaísmo es muy trascendental en la literatura y tiene sus raíces en Europa, en filósofos y en grandes pensadores, como lo mencionamos anteriormente, con Jean-Paul Sartre, que es existencialista, y a partir de allí es que Gonzalo, cuando entra a la universidad, resulta que Gonzalo, no les hemos contado dónde nació Gonzalo. Yo te iba a interrumpir para eso, porque resulta que en el suroeste antioqueño, básicamente el lugar, el municipio, eje de ese suroeste antioqueño, pueblos cafeteros, por cierto, hay un pueblo que se llama Andes. Y en Andes nace Gonzalo Arango en el año 1900, yo pasteleo acá, 1931. Nace un 18 de enero este hermoso niño que no sabía que iba a partir de la literatura prácticamente de América Latina en dos. Gonzalo Arango nace en Andes en el 31. De él hay que decir que, aparte de que fue poeta, que fue ensayista, él también fue columnista de algunas revistas en el país. De hecho, especialmente de cromos. De cromos. De hecho, cuando consiguió trabajo en cromos, lo echaron del nadaísmo porque los nadaístas no podían trabajar. Claro, no, y no solo eso. Él fue también, cuando decimos que Gonzalo conoció ambos extremos, es porque Gonzalo nace en una familia conservadora. Claro, no, y era eso. Lo que pasa es que él también conoce la historia de Fernando González, el de otra parte, claro, el envigadeño, filósofo colombiano.
Y entonces también hay algunas influencias del existencialismo y de la filosofía del pensamiento de Fernando González, y eso hace que él cambie su moral, más que todo, y a eso es que él escribe. Prácticamente es... Y lo que nos decían ustedes, que trabajó en Cromos, pero también trabajó en un periódico muy conservador que se llama El Colombiano y que todos conocemos también. Él entra a trabajar allí, pero de allí también sale. Incluso él sale, él dice que se cansa de la ciudad y vuelve al campo. Él vuelve al campo cuando tiene aproximadamente entre 18 y 20 años, y cuando vuelve al campo, que se encuentra con viejos amigos, que vuelve a su patria chica, es donde se mete en esta locura de decir, yo voy en contra del Estado. ¿Pero por qué va en contra del Estado? Porque él militó en el partido de Rojas Pinilla. Él estuvo allí militante en la ciudad de Medellín. Eso fue por los años los años 50, después antecitos de fundar el nadaísmo. Eso creo que fue por los años 1955-1956. Él militó en el partido de Rojas Pinilla, que en ese momento era presidente de Colombia, y al ser derrocado Rojas Pinilla, pues empiezan a pedir la cabeza de estos líderes de su partido, y allí es cuando Gonzalo Arango debe partir de Medellín. Él no solo dice que se cansa de la ciudad, sino que parte porque están pidiendo su cabeza. Entonces miremos que Gonzalo Arango, también es cierto que no se puede hablar de lo desconocido, de lo que no se conoce, y para poder hablar de algo hay que estar adentro. Y Gonzalo Arango se rebela en contra de los partidos tradicionales, se rebela en contra de la política, porque también la ejerció. Y de la iglesia. Y de la iglesia, hecho, claro que sí. A él lo declaran prácticamente objetivo religioso. No solo objetivo religioso, hay un movimiento antes del nadaísmo que se llama la Nueva Oscuridad. Y la Nueva Oscuridad, él es precursor de este movimiento con otros compañeros. Esta Nueva Oscuridad es la que le da la entrada al nadaísmo en Colombia, o es la que le da la fuerza, digámoslo así, que fue el medio publicitario por el que se conoció el nadaísmo. ¿Por qué el medio publicitario? Por todo lo que hacían. Eran herejes prácticamente, Henry. Sí. Ellos iban a comulgar y después lo que hacían era que renegaban de la hostia, leían públicamente poesía nadaísta, leían sus manifiestos en público, públicamente decían que iban en contra de la iglesia, públicamente decían que iban en contra del Estado, y todos estos movimientos públicos que nos huele a revolución y que los miramos a veces de cerca y a veces de lejos, son muy llamativos. Y esta Nueva Oscuridad fue también importante a la hora de influir en la creación del nadaísmo. Bueno, y también hay que hablar pues que dentro de todo este sentir revolucionario y de ir en contra de lo que está establecido en la sociedad, también cuando él empezó a trabajar en Cromos, y eso fue más o menos por el tiempo en el que los nadaístas pues lo rechazaron, ¿cierto? Porque al tener esa presión de que yo tengo que escribir para comer, ¿cierto? Porque en ese tiempo él se encontraba en una posición económica difícil, también se empieza a ver como un declive en esos textos, en esas crónicas que él sacaba, ¿cierto? De recurrir mucho como a los lugares comunes, se nota como la diferencia a cuando él escribía, ¿cierto? Como por libertad, ¿cierto? Cuando no había como esa presión de que tengo que escribir, y justamente leyendo el manifiesto nadaísta, hay una parte que dice que para identificar la poesía nadaísta será necesario que alternen en el poema la razón frígida de la sensibilidad intuitiva simultáneamente con la sensibilidad ardiente de la razón pura, ¿cierto? Pero entonces, más allá de esas características técnicas, ¿cierto? Como los tipos de verso y demás, ¿cómo uno identificar la poesía de Gonzalo Arango? Y a mí me gustaría pues como que conversáramos, ¿cierto? Un poco, porque sabemos que acá no podemos tener verdades absolutas, ¿cierto? Algo como nosotros, ¿cómo explicarle a la gente? Uno cómo identificaría, por ejemplo, la poesía de Gonzalo Arango. Vení, yo te interrumpo algo ahí, Paula. Y es que precisamente antes del nadaísmo
ya había, o prácticamente estaba en boga el romanticismo literario, entonces la gente estaba leyendo a... se me escapa el nombre ahora que me gusta tanto, un poeta, enseguida lo recuerdo. Y entonces ellos quieren romper con ese esquema. Ellos entonces ya no escriben es lo que sienten en ese momento. La emotividad que los lleva a escribir un verso o alguna estrofa o un poema completo, pero también como con cierta rabia, con cierta crítica hacia la sociedad, hacia el Estado, porque estamos pasando una crisis de Estado en este país, en Colombia, para los que nos estén viendo de pronto en otros lugares. Pero eso nosotros llevamos más de 50 años con esas crisis y ellos están convocados a escribir sobre eso y por eso empiezan los manifiestos. Ellos ¿cómo escriben? Entonces ya no escriben en rima para no tener que estar siempre pendiente de que un verso me rime con el otro por allí, simplemente es para escribir lo que les da la gana, lo que están sintiendo en ese momento. Es una poesía, ellos mismos la llamaban poesía de alcantarilla. A veces decían que no servía para nada, decían los poemas de nosotros no sirven para nada. Ellos los leían públicamente, a veces los vendían, los cambiaban por cigarrillos, escribían un poema en una servilleta y los cambiaban hasta por cigarrillos, por pan, por Coca-Cola. En fin, la idea tampoco era vivir de la literatura porque ellos pensaban diferente y entonces como estaban en contra del Estado, ¿cómo le iban a trabajar al Estado? Tenían que trabajar de cuenta propia. Y un literato, ¿qué más va a hacer si no vivir de su literatura? Escribir. Claro, y es muy particular lo que Henry nos cuenta de los poemas en servilleta, porque incluso escribían en papel higiénico, porque ellos decían que la letra no vale nada, que la letra no pesa. E incluso en el programa anterior leíamos algo y les contábamos que ellos decían que la poesía era totalmente vana, que la poesía no servía para nada, que era el arte más inútil que podía existir y que nadie podía vivir de la poesía. Paula, entonces yo quiero compartirles algo a nuestros televidentes aquí antes de que se me escape. Sí. Claro. De una. Les quiero compartir solamente un fragmento de algo y dice así: no somos católicos porque Dios hace 15 días que no se afeita, porque el diablo tiene caja de dientes, porque San Juan de la Cruz era hermafrodita, porque Santa Teresa era una mística lesbiana, porque la filosofía de Santo Tomás de Aquino está fundada en Dios y Dios no ha existido nunca, porque somos fieles descendientes de los micos de Darwin, porque en el infierno no hay fogones Westinghouse, sino pailas trogloditas remendadas por los gitanos, y a nosotros nos gusta condenarnos confortablemente al estilo yankee. No somos católicos por respeto a nosotros mismos, porque en Colombia son católicos el Tuzo Navarro Espina, el general Rojas Pinilla, Laureano Gómez, Mariano Espina Pérez, Rafael Maya, Darío Chandía, José Gutiérrez Gómez, Alberto Lleras, Silvio Villegas, Pablo J. Chavarría, Tulio Botero Salazar, Javier Arango Ferrer, Fernando Gómez Martínez, Manuel Mejía Vallejo, Otto Morales Benítez, Félix Henao Botero, Carlos Castro Saavedra, Abel Naranjo Villegas, nuestros padres, las prostitutas, los senadores, los curas, los militares, los capitalistas, todos, menos los nadaístas. Y ellos terminan después de que le hacen un montón de bastas al gobierno, y basta de una cosa y basta de la otra, terminan diciendo lo siguiente: la juventud quiere deshipotecarle Colombia al corazón de Jesús, en vista de que ustedes se la han adjudicado sin nuestro consentimiento, para girar cheques chimbos sobre la eternidad, sucursal de Fenalco en el cielo. Prevenimos a la juventud para que no se dejen embaucar por esos negociantes que viven cambiando pecados por limosnas, cosechas por oraciones, delitos por misericordia. Cuidado, que son los enemigos más peligrosos de la cultura. Congresistas católicos, en nombre del nadaísmo, les impedimos defecarse una vez más en esta pobre alcantarilla que se llama Colombia. Y les manifestamos que los delitos que se cometen contra el espíritu no quedarán impunes. ¡Vivan los cohetes victoriosos! En fin, dice otro montón de sandeces y enseguida termina diciendo: el demonio será siempre bienvenido. Cristo resucita. Ven a pelear con los nadaístas contra los escribanos católicos y los fariseos. Y respetuosamente a los escribanos católicos, porque somos geniales, locos y peligrosos. Los nadaístas, qué locos.
qué genios. Después de eso terminó en la cárcel. Claro, pues obviamente. Y en la Estábamos- cárcel escribe Memorias de un presidiario nadaísta, que es una obra maestra también de la literatura colombiana. Claro que sí, ahorita vamos a hablar un poquito de la Sí, obra de... si nos da tiempo, yo creo que nos va a quedar pendiente más parlamento para... No, e incluso también como de esas sanciones sociales, de esa sociedad conservadora, también de alguna manera le reclamaban como, bueno, entonces, a ver su revolución, ¿cierto? O sea, Exacto. ¿a ¿A dónde van? quieren llegar? Sí. O sea, ¿a dónde van a trascender, cierto? O sea, ¿ustedes qué van a cambiar? Y, por ejemplo, Jaime Jaramillo Escobar, que es otro de los nadaístas, él decía, pues es que ustedes no tienen que esperar que nosotros hagamos la revolución, háganla ustedes, ¿cierto? La revolución es eterna y no se pueden esperar que los poetas lo hagan. Y a mí me parece muy curioso hablando como de esas relaciones con la religión, y es que decía que la poesía, la revolución de Jesús fracasó, pero su poesía sigue viva. Entonces también está ahí como esas relaciones y esas sanciones sociales, pero que aún así siguen trascendiendo con el tiempo. Por supuesto, es que posiblemente ahorita no se hable de nadaísmo, posiblemente ahorita no tengamos como abanderados del movimiento, pero podemos ver que lo que está pasando ahorita en Colombia, en Latinoamérica, es totalmente, y podemos todavía decir que la palabra de Gonzalo sigue viva, es que no ha muerto, y todo esto que dice Gonzalo lo dirán de pronto muchachos en las calles sin necesidad de leer a Gonzalo Arango, quizás muchachos que no lo conocen, quizás muchachos que no saben qué es el nadaísmo, pero que tienen ese mismo sentir. Y en una entrevista que le hicieron a Gonzalo Arango, le preguntaban también él qué era, él cómo se definía, qué era todo eso que él contaba, qué era todo eso que él promulgaba. Y entonces le preguntaron, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace o qué? Y él decía, filósofo laureado, desertor de la patria boba y de toda esperanza. El resto de la vida se la ha pasado olvidando lo que aprendió. Agitador, expresidiario, después de que estuvo en la cárcel, expresidiario de 4 cárceles, actualmente en uso de libertad condicional. Vagabundo, parásito, poeta o eterno de algún modo. Burócrata ocasional y destituido, corruptor de la juventud, enamorado, casado, fracasado y reincidente, aventurero sin oficio conocido, vive del milagro y de las mujeres, en un monasterio, es además escritor. Entonces miremos que era bien rebelde, que tenía una particularidad para hablar y para escribir, y que pues es una eminencia. Angelita se llamaba la mujer de Gonzalo y le seguía todas las locuras, entonces por eso era que él como que cogía impulso con ella. De hecho, cuando él está en la cárcel, a él lo están persiguiendo, es porque cuando hay en el año 1960, para la gente que está en el público, nosotros tenemos público aquí, aunque ustedes no lo crean, ahorita les pedimos un aplauso al público para que sepan que es en serio. En el año 1960 hay un congreso de escritores religiosos, católicos, y ellos aprovechan que uno de los que estaban empezando con el nadaísmo trabajaba en un dígrafo, que era una maquinita que imprimía, sacaban fotocopias manualmente. Era un rodillo donde metían papeles por aquí, salían por allá y había que secarlos soplando pues eso ahí ligerito, y aprovechaban ese congreso para ir a repartir este manifiesto lo que les acabo de compartir yo, donde dice que de por qué los rusos y no sé qué, y que basta de tanta porquería y que basta de esa literatura que lo que estaba era acabando con la mentalidad y con el raciocinio de las personas. Y entonces por esto empiezan a repartir a la gente, ellos toman el micrófono, y eso fue una cosa tremenda. Eso lleno de gente y un montón de señores allá ensotanados, y bueno, en fin, y terminan persiguiéndolo. Él se esconde un tiempo, pero al último termina en la cárcel a Ladera, si no estoy mal. Pero él también aprovecha este tiempo para escribir una novela muy hermosa. Los invitamos a que las consigan en las bibliotecas públicas, debe estar, que se llama Memorias de un presidiario nadaísta, de la que ya les mencionamos anteriormente. También queríamos mostrarles las carátulas, sobre todo este libro, Paula.
Este libro dejémosla que acá. se llama Obra Negra es una compilación que hace el poeta J. Mario Arbeláez en el año de 1974. Nadaísta. Claro, Nadaísta por también. supuesto. De esa galla los nadaístas. Nadaísta, y recoge muchas crónicas, muchos poemas y otras lecturas del poeta Gonzalo Arango y las presenta, sí, las locuras de Gonzalo Arango, y las presenta en esta obra negra. Es una belleza, contiene la literatura rica de Colombia, pero esa no es su única obra o su única recopilación. También tenemos que en el año, ya habíamos dicho que en el año de 1998 se escribe este manifiesto nadaísta, pero también escribe Las Camisas Rojas en el año de 1959, el manifiesto de los escribanos católicos, que es al que se refiere Henry, el mensaje a los académicos de la lengua, el terrible 13 manifiesto nadaísta, que yo creo que lo tiene Manu en sus manos, el boom contra el pum pum, y en el que fustiga a Gabriel García Márquez. Él es uno de los que se atreve a criticar sin pena a nuestro premio Nobel de literatura. Es una, pues para los que son amantes de la literatura clásica, puede decir que es una herejía para quienes representan pues la literatura clásica y los que se sienten orgullosos de Gabriel García Márquez. Y publicó otras antologías, 13 poetas nadaístas y de la nada al nadaísmo. También con el chico que ya no tan chico, pero con Jaime Jaramillo Escobar, otro precursor del nadaísmo, él logra publicar 8 números de la revista Nadaísmo 70. Y también colaboró en el periódico El Tiempo, y pues su obra, a pesar de que murió muy joven, él murió como a los 45 años, su obra todavía se hace eco en Colombia, y sobre todo sabemos que en el municipio donde nace, en Andes. La biblioteca se llama Gonzalo Arango. Exacto. No, y hasta tiene estatuas. Sí, Chivo sí. tiene una. Ajá. Manu, compartirnos algo. Mientras Manu encuentra algo allí, les quiero comentar algo que también fue unas frases revolucionarias y que han sido utilizadas inclusive para algunos diseños de simbologías didácticas, y se llama Manos Unidas. Dice así, es de Gonzalo, ¿no? Una mano más una mano no son 2 manos, son manos unidas. Une tu mano a nuestras manos para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos. Sí, nosotros vemos que lastimosamente el capitalismo o el consumismo toma muchas de las frases de algunas personas que van en contra de estos pensamientos o de estos grandes sistemas económicos, y los vuelve en comercio. Es muy charro porque pasa, por ejemplo, también con la imagen del Che Guevara. El Che Guevara, siendo un revolucionista total y que va en contra abiertamente del capitalismo, pues lo vuelve en comercio, y es una de las imágenes más vendidas en el mundo, Henry. Sí. Entonces es muy curioso porque esto mismo pasa con Gonzalo Arango. Gonzalo Arango, muchas de sus frases son tomadas para hacer publicidad y para hacer pautas esa es la palabra, publicitarias. esa es la palabra, publicidad. Ajá. De hecho, lo de las manos unidas y todas esas cosas, que es tomado de este pequeño poema de Gonzalo, se ha retomado en muchas cosas. Claro que ha sí. sido hasta himno. Ha sido eslogan de muchas campañas y ¿Mm? muchas cosas. No sé, Manu, ¿qué nos trae aquí? Bueno, del les va a nadaísmo? leer, ahora que hace unos minutos mencionaron el manifiesto 13, el terrible 13, perdón, un manifiesto nadaísta, pues Pero no voy vas a leer todo. No, yo no. Aquí nos quedamos Va a toda leer la una noche. partecita que refleja un poco como ese sentir social del nadaísmo y pues de la obra de Gonzalo Arango. Dice: a temprana edad conocimos el gusto de la grandeza y de la fama, y sin pedirle permiso a los oráculos nos erigimos en los profetas del mal y de la destrucción. Hemos gozado de la admiración frenética de la juventud que ve en nosotros la encarnación de un oscuro heroísmo. Hemos desertado nuestros amores, credos, fanatismos, esperanzas, recuerdos y felicidades, no por idealismo, sino a cambio de nada o por una oceánica indiferencia. Consideramos que ya era demasiado tarde para luchar, triunfar, amar, trascender y ser formales como seminaristas, porque vivimos tiempos de terror y muerte, y las estrellas del cielo han sido sustituidas por temibles signos anunciadores de guerras
atómicas y aniquilaciones terrestres. Nos convencimos de que la vida era breve y que no hay tiempo sino de vivir y no complicarnos con las causas de los humanistas y los redentores. Bueno, después de que el nadaísmo coge fuerza no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que no incluye solo la literatura, el nadaísmo invita también a otros artistas de otro tipo, invita a pintores, invita a cantantes a que hagan parte de su movimiento. Gonzalo Arango viaja a Cali y allí también lo quieren mucho y tiene muchos seguidores en Cali. Vamos a leer algo de otro que se llama Juego en el altar, de Gonzalo Arango, y que es muy fuerte. Entonces dice: están ciegos y no quieren ver, están sordos y no quieren oír, están en oscuridad y no quieren creer, están muertos y no quieren vivir, estamos oprimidos sin libertad, estamos perdidos sin camino, estamos solos sin amistad, desorientados sin destino. Hermanos, despertad, despertad, hay un camino hacia la luz, hay un camino a la libertad, es la esperanza de la luz. Hermanos, buscad, buscad, hay una luz que brilla más que el oro, es el amor puro, la felicidad, es Jesús que nos guía hacia el tesoro. Esa fue en la etapa donde Gonzalo, después de haber sido y haberse declarado ateo tantos años, se vuelve místico. Exacto. Justo pocos años antes de morir, se vuelve místico el hombre y ya escribe Dios con D mayúscula. Exacto, ya escribe Dios con D mayúscula, empieza como, algunos dicen que Gonzalo fue profeta y que profetizó su propia muerte, porque hay un cuento muy particular, se encuentra aquí en esta joyita Hora Negra, donde él relata la vida de un tipo que muere en un accidente de tránsito, y es muy charro porque la persona que él describe prácticamente es él. Entonces él habla de un tipo que tiene una novia que quiere mucho, que tiene una mujer pues que quiere mucho, y habla que este tipo va por la calle, prácticamente se está describiendo, y muere en un accidente de tránsito. Y pues para los que no saben, Gonzalo Arango muere en el año creo que 1976 y muere en un accidente de tránsito. Así de sencillo, muy curioso. Yo les quería compartir, Manu nos tiene también algo allí, les quería decir de que para los que nos ven y nos escuchan, que sean inquietos, pues ya tenemos ahí de pronto una tarea. La una es conseguirse en alguna biblioteca Memorias de un presidiario nadaísta. No sé si se podrá descargar en PDF, no sé, sí, Gonzalo Arango. De hecho hay una página. La página Gonzalo Arango, Gonzalo Arango. Claro que sí. .com. Sí. Así de simple, gonzaloarango.com. Y ahí pueden encontrar toda su obra, poemas, crónicas. Y la voz de él también en algunos poemas. Pero yo les quería complementar, era con que si algo me gustó a mí de Gonzalo, más que la poesía, fue la prosa y el ensayo. Es una delicia uno leer una crónica o una prosa cualquiera de Gonzalo Arango. Hay un título muy particular de un libro que también lo pueden conseguir ustedes fácilmente, que se llama Prosas para leer en la silla eléctrica. Es que uno cuando escucha ese título de ese libro, Prosas para leer en la silla eléctrica, ya eso convoca. Uno piensa que ese también lo escribió en la cárcel. Y no. Sí, pero cuando se dice que en la silla eléctrica ya uno, bueno, yo no sé qué podrá leer uno cuando le están poniendo aquí una vaina en la cabeza y amarrado aquí, tráigame por favor un librito y un tinto. Bueno, en fin, ese Gonzalo así era de loco y con ese título también invita a leerlo, ¿no? A leerlo. Claro que muy sí, hermoso. Toda su obra invita a leer, toda. Encontramos como temas recurrentes la muerte, le escribe mucho a las mujeres también, a las decepciones amorosas. Yo creo que él vivía enamorado de las decepciones amorosas, porque esto le daba materia para escribir, claro. Y era feliz, y él mismo decía que era muy enamorado, pero le gustaba sufrir, no, le gustaba sufrir, le gustaba cuando las mujeres lo rechazaban. Pero ¿sabe que por ahí hay un poema que él le escribía a su sobre todo? Él andaba a veces con un gabán, una cosa de esos largos que dan hasta el tobillo. Un gabán, sí. Y él lo utilizaba, él le decía mi sobrenada. También le dicen sobre todo, pero él le decía mi sobrenada. Y él escribe un poema no a las mujeres que él acostó allí en las mangas, sino a ese sobre todo que la soportó y hacía que ellas miraran las estrellas mientras estaban claro disfrutando del amor con él. Como ya se nos está acabando el tiempo de compartir con ustedes, y la invitación es a que consulte sobre Gonzalo Arango, sobre los nadaístas, evidentemente. Ya mencionamos a un nadaísta, a
a un escritor. Él en sí no fue nadaísta como tal, pero sí influyó mucho en el pensamiento nadaísta, que fue Fernando González. Pero es que Fernando González inspira a los nadaístas. Exacto. Inspira también a Gonzalo Arango. No sé si lo traemos más adelante, más porque adelante también es otro escritor colombiano que vale la pena conocer. Un programa solamente para dedicarle a Fernando, además porque por ahí hay varios mitos con este señor tan increíble, qué filosofía tan tremenda. No, y que con otra parte, que es una corporación muy importante en Envigado. Entonces, sí, también es muy importante, sobre todo como para la cultura antioqueña, conocerlo. Y conocer a Andes, porque Andes es un municipio maravilloso. En Andes se han hecho algunas festividades, festivales poéticos a Gonzalo Arango, y se encuentra uno allá una cultura tan tremenda, tan maravillosa, en función de ese museo y de esa biblioteca, y bueno, en fin, es una cosa muy hermosa que se puede encontrar en Andes, alrededor de la obra de Gonzalo Arango. Entonces, invitados pues para Andes, suroeste antioqueño, para que visiten y tomen uno de los cafés más suaves del planeta Tierra. No sé. Bueno, no sé si para cerrar, Manu, tiene algo por ahí. Bueno, para no perdernos un poquito pues como en la línea de que ahora están hablando de Cali, el amor, de Dios, ¿cierto? Cuando Él se vuelve místico. Pero Dios con D mayúscula. Es sí, que aquí lo tiene con D mayúscula. Él lo sustantiva es cuando se volvió religioso. Nos queda esa duda si tendría algún rayito por ahí de esquizofrenia y tenía sus Él se vuelve muy místico a lo último, no sabemos por qué. Bueno, a la final también empieza a trabajar y los nadaístas no podían trabajar. Ellos es que trabajar es muy duro, eso lo vuelve loco a uno. Imagínense. Y él hay una parte de su vida que no hemos hablado, donde él dedica una de sus columnas en alguna de las revistas y periódicos a hablar de un político, a ensalzarlo y todas esas cosas, y los nadaístas no pueden estar a favor de la política o de un político, entonces prácticamente los nadaístas lo sacan del nadaísmo. Yo quiero cerrar con una frase de pronto enseguida de algo que encontré. Bueno, entonces escuchemos a Mano. Este se llama Poema Tristísimo. Si muero, te invito al sol, alma mía, hermoso. Y no olvides llevar tu cuerpo. Sufriremos felices y juntos seremos carne de luz en la memoria de Dios. Y si no hay Dios, lo mismo da. Recordaremos el sol que tanto nos gustaba allá en Cali, Colombia. Mundo nuevo, ¿recuerdas? ¿O era la luna? Lo olvidé. En 1968, Gonzalo Arango escribió un elogio entusiasta, que yo lo encontré, del presidente Carlos Lleras Restrepo, que causó la desaprobación de sus compañeros nadaístas. Para sorpresa de sus seguidores, el extrovertido escritor, poeta, narrador, dramaturgo, cronista y periodista declara en 1970 que abandonará el nadaísmo, acto que fue considerado por sus compañeros como una traición a los ideales del movimiento. Con esto prácticamente termina la historia de él en el nadaísmo y después ya fue su trágica muerte, que nos contabas en qué año fue. Claro, en 1976, muere en un accidente de tránsito. Entonces, no, la invitación es a que sigamos leyendo, a que nos antojemos de la literatura, a que amemos la literatura colombiana y miremos que tenemos mucho donde coger. Y recuerden que la literatura también nos hace grandes y libres. Recordemos tomar vinito para que se inspiren en sus líneas. A mí ya se me acabó, pero... Ya se le acabó, no, pero vamos a servirlo porque ustedes saben que nos tenemos que despedir. Recuerden también que Gonzalo Arango tenía una frase muy particular con los nadaístas, que era, él decía, somos geniales, locos y peligrosos. Y por eso es que nos invitamos a que, bueno, yo soy muy peligroso, a que como nosotros también compartan buena literatura y un buen vino, y por eso los esperamos el próximo viernes. El viernes entrante, porque el viernes vino. Salud. Cuando nombro la poesía